Es Gabriel Ben-Tzadkal, periodista en Jerusalén, especialista en Medio Oriente, autor del libro 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Pues Gabriel, se cumplió ya un mes de ese fatídico sábado 7 de octubre donde todo empezó, o al menos esta etapa. ¿Cuál es su balance hasta el momento? El ejército de Israel está actuando de manera relativamente lenta, porque para erradicar la amenaza militar que representa Hamas, tienes que ir hospital por hospital donde esconden material bélico, o donde se esconden los líderes, entrar a 500 kilómetros de túneles que hay por debajo de la Franja de Gaza y además intentar liberar a más de 240 rehenes que tiene el Hamas. Ese tipo de operación hay que hacerla de forma lenta y contundente, en la medida de lo posible también intentando evitar que civiles inocentes palestinos estén en el medio de la batalla, y por eso la Franja de Gaza ha sido dividida en dos, en donde del sur del río Gaza los ciudadanos gazatíes no implicados en la batalla se están ubicando, mientras que los combates ocurren especialmente en Gaza City. ¿Cómo explicar esa diferencia entre la legítima defensa y lo que los detractores de Israel califican como venganza? ¿Se puede hacer un ejercicio netamente lógico ahí? No creo que se pueda hacer un ejercicio de pura lógica. Hagamos este ejercicio. Hamas no tiene los medios para poder concretar sus sueños, que es erradicar del mapa a Israel. O sea, tienen la intención de matar a todos los judíos porque así lo declaran, pero no tienen los medios. Y cuando tuvieron los medios durante 4 o 5 horas, fíjate lo que hicieron. Israel, a cambio, tiene los medios para poder erradicar la existencia de todo el pueblo palestino en cuestión de segundos. Y sin embargo no tiene la intención. Por lo tanto, fíjate, uno tiene los medios y no tiene la intención, y otro tiene la intención, el Hamas, y no tiene los medios. Es una cuestión simple de lógica. Pues muy interesante ese punto, Gabriel, y a propósito le pregunto, ¿cómo podemos dimensionar el tamaño de la destrucción material y social de todos los implicados en este conflicto? Mira, del lado palestino, la destrucción la podemos notar en este evento. Hoy, entre las 12 y las 2 del mediodía, el ejército de Israel dio un plazo para que todos los que quieran irse del norte de Gaza City hacia el sur, se vayan. Y el ejército se ubicó en zona estratégica para poder proteger a los que quieren irse. Y tú veías a miles de personas, alrededor de 3.000, marchando con una bandera blanca. Significa que ellos sí confían que el ejército no los va a matar. Y se iban. Ahora, fíjate el nivel de destrucción que puede tener una ciudad, que incluso los habitantes de Gaza ya no le tienen tanto miedo al Hamas, porque se animan a marchar de forma libre con una bandera, a sabiendas que el Hamas se puede vengar después. Significa que de alguna manera la calle palestina sabe que se acerca al final, por lo menos del control físico de Hamas sobre la Franja de Gaza. Del lado israelí todavía está en shock la sociedad. La sociedad está realmente en una situación de no quiere que haya más amenazas del Hamas y están dispuestos a hacer una guerra especialmente larga. Significa, están dispuestos a seguir golpeando al Hamas, y me atrevería a decirte más otra cosa. No te extrañes que cuando termine la guerra contra el Hamas, Israel entre en una batalla contra Hezbollah, porque Hezbollah sigue disparando cohetes, y la sensación del pueblo de Israel es: no queremos más amenazas en nuestra frontera. No vamos a permitir que el Hamas siga disparando, pero tampoco Hezbollah, y ten en cuenta que Hezbollah tiene 200.000 cohetes, no tiene 30.000 como tiene Hamas. Además son los que han impedido cualquier negociación entre israelíes y palestinos. Entonces, ¿cuál crees que va a ser esa alternativa por la que va a optar Hamas? El Hamas no le queda demasiada alternativa, porque ¿cuál es la opción que le queda? ¿Exiliarse a los líderes? ¿Declarar la derrota? Si declaran la derrota, es una humillación para el Islam. Al Hamas lo que le queda es controlar Cisjordania.
y de hecho hace pocos minutos nos hemos enterado, que todavía no está confirmado, que un convoy con Mahmoud Abbas, de la comitiva de Mahmoud Abbas, ha sido atacado por allegados al Hamas, que lo critican a Mahmoud Abbas por no haber declarado la guerra contra Israel. Lamentablemente lo que vemos es que Hamas no tiene mucho interés en proteger a su propia población. Si fuese que le interese su población y no traes una guerra a tus propias calles a sabiendas que parte de los muertos van a ser tus hijos y tus primos y tus vecinos. Lo que pasa es que nosotros en Occidente pensamos de forma muy racional, pensamos que no es lógico que el Hamas haga lo que está haciendo, pero para un radical islámico la lógica occidental, es más, se burlan de la lógica occidental. Y en Occidente estamos un poco confundidos con respecto a por qué es todo este conflicto. Pensamos que el conflicto es por tierras, porque nos educaron así en el colegio. Para el Hamas el conflicto es religioso. Y para los grupos radicales islámicos el conflicto sigue siendo religioso. Por eso no es que matan solamente judíos, matan cristianos especialmente. Lo que pasa es que los cristianos, nosotros no hablamos de por qué los cristianos están siendo perseguidos y los judíos sí, porque hay un país que es un país de judíos. Ese es el problema central. A todo el que nos siga el radicalismo de su Islam. Hablemos ahora de ese papel de Irán y ese rol que cumple en este conflicto. Ha pasado ya un mes y se empiezan a decantar clarísimo esas posiciones. Hablemos de ese rol de Irán, de lo que busca. Mira, Irán está muy interesada en que haya una guerra entre musulmanes y judíos. Muy interesada. Porque lo que nosotros veíamos era que Israel iba directo a firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal líder del mundo musulmán sunita e Irán es el principal líder del mundo musulmán chiita. De pronto Israel se acerca al mundo sunita no radical y firma la paz con Emiratos Árabes, con Bahrein, ya firmó con Egipto, ya firmó con Jordania y el próximo era la guinda del postre y ese era Arabia Saudita. Para poder romper ese acercamiento, entonces nada mejor que crear una guerra entre musulmanes y judíos. Porque ¿quién va a firmar una paz con los judíos cuando está en guerra con musulmanes? Lo que pasa que yo te digo ahora, a pesar de lo que ocurre en este momento en la Franja de Gaza, el pacto de paz entre Israel y Arabia Saudita es un hecho. Es un hecho. Todo el mundo en el Medio Oriente entiende que Irán lo hace porque está interesado en romper el pacto. Pero se terminó. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo un periodo que tiene dos cualidades. El primero, los sunitas tienen miedo de los chiitas y tienen miedo de Irán. Y por lo tanto están dispuestos a aliarse a un ejército fuerte, Israel. Y lo segundo es que estamos viviendo un periodo de tiempo post-petrolero. Los países que tienen petróleo deben diversificar su economía. Y nada mejor que unirse a un país que te puede dar la tecnología que te falta. Claro, dejaron a Irán por fuera del baile. Arabia Saudita va precisamente en ese camino hacia la diversificación de la economía, no estar tan lejos de Occidente. Por ejemplo, vemos la candidatura que ellos quieren para el Mundial de Fútbol 2030. Entonces ahí comienza la geopolítica a jugar un papel importante y de ese alejarse de esta zona para acercarse más a Occidente. Mira, el problema que tiene Arabia Saudita es interno. Son demasiados príncipes sin una política común y sin un ejército común que se han visto aplastados por el activismo y el expansionismo de Irán. A tal punto que los hutíes en el Yemen les dispararon con misiles a los pozos petroleros y no pudieron evitarlo. Es por eso mismo que Irán necesita, por un lado, buscar un socio defensivo contra Irán y, por otro lado, necesita desarrollar lo que no ha podido hacer durante años. Te voy a dar un ejemplo. Durante mucho tiempo estuvimos con la noticia que las mujeres iban a partir de ahora a conducir en Arabia Saudita y lo tomamos como una especie de moderación teológica. Sí, algo de moderación había, pero la razón fundamental es que la mitad de la producción, que está en manos de mujeres, no podían ir a trabajar porque había que contratar un chofer. Y teníamos 1 millón de empleados extranjeros conduciendo de chofer a mujeres. En cambio, si le damos la posibilidad de la mujer a trabajar, a conducir, perdón, pueden ir a trabajar. O sea que fíjate hasta qué punto Arabia Saudita entiende perfectamente que el mundo económico está cambiando y ellos no se quieren quedar atrás.
Ahora, Gabriel, sigamos hablando de esos bandos, Estados Unidos y de los países que han estado alineados apoyando esa postura a Israel, y por otro, el otro bando que han mostrado esa posición plenamente contraria. Tenemos países en Occidente que han apoyado en forma clara a Israel, entre ellos Estados Unidos, que, entre otras cosas, no quiere una escalada en la violencia y quiere mantener a Irán fuera. Pero tenemos otros países que entienden una cosa que es importante. ¿Te acuerdas cuando ISIS empezó a hacer atentados en Europa? Porque tomaron confianza los radicales, porque vieron lo que hacía ISIS y dijeron vamos a imitarlo en Europa. Lo que no quieren los europeos ni los estadounidenses es que jamás, con el éxito de una batalla, empiece a inspirar a otros radicales en otros lados y empecemos a ver multiplicación de atentados terroristas en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, el apoyo a Israel también es una forma de asegurarse que no hay atentados en su propio territorio. Por otro lado, vemos una cantidad de países que han apoyado a Hamás o que apoyan a Hamás. Rusia es un ejemplo. El gobierno de Colombia, el presidente de Colombia es otro ejemplo. Y el caso de Bolivia, que es el ejemplo más extremo. Bueno, supongo que históricamente ya rendirán cuentas en el momento que tengamos que evaluar qué personas y qué gobiernos apoyaron a un grupo radical islámico y qué gobiernos y qué personas apoyaron a la única democracia en Medio Oriente. En general, ten en cuenta lo siguiente: los buenos no siempre se apoyan unos a otros, no siempre las democracias se apoyan unos a otros, no siempre las personas liberales se apoyan unos a otros. En cambio, los malos se apoyan siempre. El traficante de drogas con el terrorista siempre van a encontrar una forma para poder colaborar. Los malos siempre están del mismo lado. Arman ese eje del mal, como lo llaman algunos. Hemos visto que además entra al debate y entra a los cuestionamientos el efecto del multilateralismo de la comunidad internacional y organizaciones como la de Naciones Unidas. Muy cuestionada ahorita. ¿Qué decir al respecto? La ONU en el Medio Oriente no ha tenido ningún papel positivo en casi ningún aspecto. Te voy a dar un ejemplo. La UNRWA. O sea, todos los refugiados del mundo tienen una organización que los protege, ACNUR. Los palestinos tienen una única organización llamada UNRWA que ha invertido millardos de dólares en perpetuar el problema de los refugiados palestinos. En ese caso, ahí ves algo completamente negativo para conseguir la paz. Declaraciones como la de Guterres quizás está buscando alguna reelección o que lo nombren algún tipo de puesto nuevo o que Qatar le pague y le financie una ONG propia que querrá fundar para poder impulsar lo que quiera impulsar después de que salga de la ONU. Declaraciones como esa no apoyan la paz, porque si un grupo radical islámico se siente arropado por periodistas o por la ONU o por gobiernos, se envalentona. Guterres no haría una declaración parecida en relación a Al-Qaeda. No diría, hay que comprender qué razones provocaron que Al-Qaeda haga lo que está haciendo. Tampoco lo haría con ISIS, tampoco lo haría con ETA. Es raro que lo haga en favor del Hamás. Eso nos llama la atención también sobre una pregunta que creo yo que es importante. ¿Quieres detectar la naturaleza del ser humano? Hazle 4 preguntas. Pregúntale qué opina sobre las personas de color, sobre las mujeres, sobre la diversidad sexual y sobre los judíos. Con esas 4 preguntas vas a entender la naturaleza del ser humano. Según lo que te responda, lo ves perfecto. Qué gran ejemplo. Por algo también las autoridades de Israel pidieron la renuncia de Guterres. Le agradezco mucho a Gabriel Ben Tatzgal, periodista en Jerusalén y además especialista en temas de Medio Oriente, por estas opiniones y este análisis aquí en la tarde. Muchas gracias.